Engañé a mi novio con su mejor amigo. Horas después murió en un accidente y su familia convirtió mi vida en un infierno. Todavía me cuesta escribirlo sin sentir que el pecho se me cierra. He intentado convencerme de todas las formas posibles de que no fue mi culpa, de que nadie puede controlar lo que otra persona hace después de una discusión, de que yo no estaba al volante, de que no fui quien aceleró. Pero nada de eso cambia lo esencial. Josué murió, y todo empezó conmigo. Me repito una y otra vez que yo no lo empujé a manejar así, que no forcé ninguna decisión. Aún así, cada vez que cierro los ojos vuelvo a esa noche. Al momento exacto en que todo se rompió. No fue algo gradual. No hubo advertencias. Fue un instante, una puerta que se abrió, y después de eso, nada volvió a ser igual. Esa noche Josué vino a verme sin avisar. Yo estaba convencida de que no lo haría. Tenía exámenes en la universidad y durante el día me había dicho que estaría ocupado hasta tarde, que probablemente no podríamos vernos. Por eso, cuando tocaron la puerta de mi departamento, no sentí ninguna alarma. Ni siquiera miré por la mirilla. Pensé que era el repartidor de comida que habíamos pedido hacía un rato. Abrí sin pensar. Ahí estaba él. Parado frente a mí, mirándome de una forma que no supe interpretar al principio. Mi cabeza tardó unos segundos en reaccionar. Sentí un vacío en el estómago, como si el cuerpo hubiera entendido antes que yo que algo estaba mal. Entré en pánico. Intenté bloquearle el paso, decir cualquier cosa, cerrar la puerta, ganar tiempo. Cualquier cosa. Eso solo hizo que se pusiera más alerta. Me apartó con suavidad, sin brusquedad, pero con decisión, y entró al departamento. Caminó apenas unos pasos y lo vio. Carlos estaba sentado en el sillón. Sin polo. Tranquilo. Como si nada. Como si no acabara de dinamitar la vida de su mejor amigo. Vi el cambio en la cara de Josué en cuestión de segundos. Su mandíbula se tensó, los ojos se le endurecieron. Por un momento pensé que iba a gritar, que iba a golpear a Carlos, que iba a decir algo. Pero Josué nunca fue de explotar así. Nunca fue de confrontar impulsivamente. Simplemente se dio la vuelta y salió. No dijo una sola palabra. Reaccioné tarde. Salí detrás de él descalza, llamándolo por su nombre, pidiéndole que esperara, que me dejara hablar. Sabía que no había explicación posible. Lo sabía. Pero aún así necesitaba decir algo, lo que fuera. No podía dejarlo ir de esa manera. Ya estaba subiendo a su auto. Arrancó sin mirarme. Me quedé ahí, en el pasillo, sintiendo que el aire no me alcanzaba. Volví al departamento en estado de shock. Carlos seguía sentado, exactamente en la misma posición, como si nada hubiera ocurrido. Como si lo que acababa de pasar fuera una escena menor. Fue entonces cuando dijo algo que todavía hoy me genera rabia recordarlo. Bueno, en algún momento lo iba a descubrir. Eso fue todo. Me enojé con él, pero no por lo que habíamos hecho, sino porque no parecía entender la gravedad de lo que acababa de pasar. Para él era algo inevitable, casi anecdótico. Para mí, todo se había derrumbado. Porque, pese a todo, yo amaba a Josué. Y esto es lo que más me cuesta admitir. Lo de Carlos no empezó por amor, ni por carencias extremas, ni porque Josué fuera malo conmigo. Empezó por algo mucho más vacío. Curiosidad. Un rumor que escuché en la universidad. Una chica decía que estar con dos hombres era una experiencia única, algo que toda mujer debería probar al menos una vez. Esa idea se me quedó dando vueltas más de lo que debería. Yo nunca fui especialmente sociable. No salía mucho. No conocía gente nueva con facilidad. Y el único hombre que empezó a darme atención a espaldas de mi novio fue justamente su amigo, Carlos. Desde antes me insinuaba cosas. Comentarios, miradas, bromas con doble sentido. Yo nunca se lo mencioné a Josué. Nunca. Y ahora entiendo que eso ya era una traición, incluso antes de que pasara algo físico. Con el tiempo, las cosas escalaron. Mensajes. Visitas casuales. Excusas. Y cuando sabía que Josué estaría ocupado, lo invitaba a mi departamento a pasar el rato. Sabía perfectamente que si Josué se enteraba, iba a ser un desastre. Por eso, esa noche con Carlos iba a ser la última. De verdad. Una despedida. Ambos lo habíamos acordado. Después de eso, yo iba a cortar todo. Y justo ese último día, nos descubrió. Después de que Josué se fue, intenté llamarlo una y otra vez. Le mandé mensajes, audios, le decía que necesitaba hablar con él, que lo que había visto tenía una explicación, aunque en el fondo sabía que no la tenía. Solo quería que me escuchara. Nunca respondió. Pasaron casi 2 horas. Y entonces sonó mi teléfono. Era su hermana melliza, Verónica. Josué y ella siempre fueron inseparables. Desde niños se contaban todo, se apoyaban en todo. Al ver su nombre en la pantalla sentí un nudo en el pecho.
Me dijo que fuera al hospital. Le pedí que me explicara qué había pasado, pero solo repitió que fuera, que ahí me lo diría, que fuera cuanto antes. Salí de casa con lo que tenía puesto. No recuerdo haber cerrado bien la puerta. No recuerdo el camino. Solo recuerdo llegar al hospital y ver a Verónica llorando, rodeada de su familia. En ese momento supe que algo terrible había pasado. Me acerqué temblando. Y ahí me dijeron algo para lo que nadie está preparado. Josué había llegado con vida al hospital, pero acababa de fallecer. Al parecer había estado manejando a demasiada velocidad. Nadie entendía por qué. No era su estilo. No era irresponsable al volante. Entonces Verónica me miró, con los ojos hinchados de tanto llorar, y me preguntó si habíamos discutido. Me dijo que Josué le había mandado un mensaje antes del accidente. Un mensaje ambiguo. Uno en el que, según ella, parecía decir que yo le había hecho algo. Entré en pánico. Dije que sí, que habíamos discutido, pero que había sido algo ligero. Nada grave. Algo normal entre pareja. Ella no pareció convencida. Y en ese instante recordé todos los mensajes, los audios, las súplicas desesperadas que le había enviado después de que se fue. Cuando volví a casa esa noche, los borré todos rápidamente. Solo había uno que no podía borrar. Un audio que había quedado en su buzón de voz. Desde ese momento, lo único que pude hacer fue rezar para que nadie lo escuchara. Para que su celular se hubiera perdido en el accidente. Para que todo eso desapareciera con él. No fue así. Después del entierro pensé, con una ingenuidad que hoy me avergüenza, que lo peor ya había pasado. Que no existía un dolor más grande que haberlo perdido así, sin despedirme, con todo suspendido en el aire. Creí que nada podía superar eso. Me equivoqué. A los pocos días, la policía, o la morgue, nunca tuve claro quién exactamente, entregó las pertenencias de Josué a su familia. Entre ellas estaba su celular. Yo no lo sabía aún, pero lo sentí. Fue una de esas certezas que llegan sin aviso, como un golpe seco en el estómago. La primera señal fue Verónica. Ese día estaba en mi departamento cuando escuché los golpes en la puerta. No eran golpes normales. Eran fuertes, insistentes, cargados de algo que no supe nombrar al principio. Me acerqué con cuidado y miré por la mirilla. Era ella. Tenía la cara desencajada, los ojos rojos, el cuerpo tenso. Estaba llorando y gritando mi nombre. No era un llanto común. Era rabia. No tuve el valor de abrir. Me quedé paralizada, apoyada contra la puerta, escuchándola golpear una y otra vez, insultarme, decir cosas que preferiría no recordar. Por momentos sentí que iba a romperla. Algunos vecinos salieron al pasillo, intentaron calmarla, decirle que se tranquilizara, que se fuera. Tardó varios minutos, pero al final se fue. Antes de irse, gritó que yo iba a pagar por lo que había hecho. Me dejé caer al piso. Temblaba. En ese momento supe que algo del celular había salido a la luz. No sabía exactamente qué, pero lo sentía con claridad. Y también entendí que no podía seguir escondiéndome. Vivir con esa espera constante, con la sensación de que todo iba a explotar en cualquier momento, se estaba volviendo insoportable. Decidí ir a ver a la familia de Josué. Mi idea era decir la verdad. Toda. Aceptar los gritos, los insultos, lo que fuera que tuviera que pasar. Sentía que era lo mínimo que podía hacer. Tenía miedo, pero callar ya no me parecía una opción. Antes de ir, llamé a Carlos. Le pedí que me acompañara. Ambos éramos responsables de lo que había pasado. No podía enfrentar eso sola. Su respuesta terminó de dejarme completamente expuesta. Me dijo que no quería saber nada más de mí. Que lo nuestro ya era pasado. Que remover todo eso solo iba a empeorar las cosas. Que él quería seguir con su vida. Colgó sin dejarme responder. Ahí entendí algo que me costó aceptar. Las consecuencias no iban a ser compartidas. Iban a ser solo mías. Fui sola. Verónica no vivía con sus padres, así que pensé que al menos podría hablar sin que ella estuviera presente. Cuando llegué, les pedí que me escucharan. Les dije que necesitaba hablar de algo importante. Me hicieron pasar. Y esto es algo que todavía me duele admitir, porque no sé si fui cobarde sin querer o queriendo. Manipulé la situación. No de forma explícita, pero lo hice. Les dije que me sentía culpable por la muerte de Josué. Que habíamos discutido. Que él se había ido alterado por eso. Que sentía que, si no hubiéramos discutido, nada de eso habría pasado. Ellos me abrazaron. Me dijeron que no me sintiera así. Que las parejas discuten. Que Josué jamás me culparía por algo así. Que, desde donde estuviera ahora, no querría que yo cargara con esa culpa. Yo quería gritar. Quería decirles que eso no era verdad. Que sí me culpaba. Que yo no solo discutí con él. Que lo traicioné.
que lo humillé, que lo destruí. Pero no dije nada. Me quedé callada. Dejé que me consolaran. Salí de esa casa con el apoyo de todos y con una culpa todavía más grande, porque no había dicho la verdad completa. Y como si todo estuviera calculado para empeorar, al salir me encontré con Verónica. Fue mala suerte. Cruel. Justo el día que había decidido confesar todo, me la crucé de frente. Apenas me vio, explotó. No me dejó hablar. Empezó a pegarme, a gritarme, a decirme asesina. La familia de Josué salió de inmediato y se pusieron delante mío, pidiéndole que se calmara, diciéndole que yo no tenía la culpa de lo que había pasado. Eso la hizo explotar aún más. Gritó, llorando, que no sabía que les había dicho yo, pero que claramente estaban equivocados. Que yo le había hecho algo a su hermano. Que yo le había mandado un audio pidiendo perdón, diciendo que lo que había visto no significaba nada. Intenté hablar, pero no me dejó. Y bajo toda esa presión, lo solté todo. Dije que le había sido infiel. El silencio fue inmediato. La madre de Josué se tapó la boca, incrédula. Me miró como si no me reconociera. Y después empezó a pegarme también. Me gritaba que le había mentido, que se había compadecido de mí, que había manchado la memoria de su hijo. Eso fue lo que más me dolió. No los golpes. Las palabras. Me fui como pude. Salí corriendo, llorando, sin mirar atrás. Pero antes de irme, escuché a Verónica gritar que yo iba a parar. Cuando llegué a casa, algo cambió en mí. Por primera vez pensé que no era justo que yo cargara sola con todo. Carlos había sido el mejor amigo de Josué. Desde antes no lo había respetado, y después de todo esto se lavó las manos como si nada. Esa idea empezó a crecer en mi cabeza cuando llegué a casa esa noche, con el cuerpo dolorido y la cabeza hecha un nudo. Por primera vez sentí que no era justo cargar sola con todo. Le escribí a Verónica. No fue un mensaje largo ni dramático. Me disculpé por haber mentido. Le dije que sentía culpa, que no estaba buscando justificarme, y que necesitaba decirle algo más. Le conté que Carlos había estado involucrado desde el inicio. Que había sido el mejor amigo de su hermano. Que él también había traicionado a Josué. Ella conocía bien a Carlos. Demasiado bien. Incluso había salido con él en el pasado. No respondió. Pero vi que leyó el mensaje. Eso no trajo alivio. Al contrario. A partir de ahí, el acoso empezó de verdad. Primero fueron volantes en la entrada de mi trabajo. Tenían mi cara impresa. Decían que era una infiel. Que había causado la muerte de una persona inocente. Al principio pensé que era una exageración, algo momentáneo. Me equivoqué. En el trabajo empezaron a mirarme distinto. Algunos dejaron de hablarme. Otros me evitaban sin disimular. Después subió un video a redes sociales. Ahí ya no hubo forma de controlar nada. Gente que no veía hacía años empezó a escribirme. Algunos preguntaban si era verdad. Otros directamente me insultaban. Desde la ventana de mi departamento veía que Verónica se sentaba en una cafetería frente a mi casa. No hacía nada. Solo miraba. Horas enteras. La denuncié por acoso. Nadie me tomó en serio. Empecé a sentir ansiedad cada vez que salía a la calle. Ataques de pánico. Sudor frío. Miedo constante. Vivía en alerta. Dormía mal. Comía peor. Intenté hablar con ella varias veces. Quería saber qué podía hacer para que me dejara en paz. Nunca respondió. La única vez que logré confrontarla cara a cara, le pregunté directamente qué quería de mí. Me miró sin expresión y dijo que yo ya sabía la respuesta. No entendí. Como si la culpa no fuera suficiente, ahora tenía que cargar con eso también. Un tiempo después, Carlos me escribió. Me preguntó si yo había hablado con Verónica. Supe que algo estaba pasando. Me contó que ella también lo estaba hostigando. Que iba a los lugares donde él estaba y contaba todo. Que había perdido una oportunidad importante de trabajo por eso. Incluso me dijo que alguien había intentado atacarlo con un arma blanca al salir del trabajo. Que la persona estaba encapuchada. Que no sabía quién había sido. Me dijo que ya había perdido demasiado. Que iba a volver a vivir con sus padres hasta que todo se calmara. Que no quería saber nada más de mí. Que ahora entendía que lo que habíamos hecho estuvo mal. Colgó. Mi situación terminó casi igual. El acoso de Verónica fue demasiado. Empezó a afectar mi trabajo, mi salud, mi día a día. Pensé que lo mejor era irme. Dejar que las cosas se calmaran. Cambiar de ciudad para sobrevivir. Me fui sin despedirme de nadie. Con lo justo. Convencida de que alejarme era la única forma de seguir adelante, aunque fuera de manera torpe. Pasaron 2 años. Cuando escribí todo esto por primera vez no respondí ningún comentario.
No estaba buscando consuelo ni absolución. Solo necesitaba dejar constancia de lo que pasó. Una forma de no seguir mintiéndome a mí misma. Siempre escuché que el tiempo lo cura todo. Que uno aprende a vivir con las cosas. En mi caso, el tiempo no curó nada. Solo me obligó a ver con más claridad que lo que hice estuvo mal. Que no fue un error menor ni una mala decisión pasajera. Fue algo que cambió mi vida y la de muchas personas para siempre. Intenté seguir adelante. Salí con algunos hombres. Nada serio. Pensé que empezar de cero en otra ciudad ayudaría. No funcionó. No puedo evitar compararlos con Josué. No lo hago a propósito. Simplemente pasa. Un comentario, un recuerdo, una forma de hacer las cosas. Nadie quiere competir con alguien que ya no está. Y lo entiendo. Sigo siendo joven. Al menos eso es lo que me dicen. Que todavía tengo tiempo, que voy a conocer a alguien más, que esto no puede marcarme para siempre. Yo escucho, asiento, pero no estoy segura. No sé si algo así se supera. No sé si se deja atrás o si simplemente se aprende a convivir con ello. Con el tiempo entendí que ninguna relación funcionaba porque siempre había una sombra. A veces era una comparación que se me escapaba sin darme cuenta. Algo mínimo. Decir que a Josué le gustaba cierta comida, o que resolvía las cosas de otra manera. No era con mala intención, pero bastaba para que todo se tensara. Nadie quiere competir con un recuerdo. Con alguien que ya no puede equivocarse más porque ya no está. Había logrado cierta estabilidad. No felicidad, pero sí rutina. Trabajo, horarios, una vida contenida que no hacía demasiado ruido. Y entonces, cuando menos lo esperaba, el pasado volvió a alcanzarme. En el trabajo me asignaron un proyecto importante. Una negociación grande, de esas que definen tu futuro dentro de una empresa. Me dijeron sin rodeos que, si quería seguir creciendo y aspirar a un ascenso, ese proyecto tenía que salir bien. Acepté sin discutir. Recién después me enteré de dónde era. La ciudad. La misma de la que me fui para sobrevivir. No tenía opción. Si quería conservar el trabajo, tenía que volver. El regreso fue más duro de lo que imaginé. Cada calle, cada esquina, me devolvía recuerdos que creí enterrados. Aún así, traté de concentrarme. Me repetía que era solo trabajo. Nada más. Hasta que lo vi. El encargado del proyecto era otro de los amigos de Josué. Uno que, cuando todo salió a la luz, me había llamado de todo. Que nunca ocultó lo que pensaba de mí. Al cruzar miradas supe que estaba en problemas. Su expresión fue suficiente. Fría. Cerrada. Como si verme hubiera bastado para decidir algo. Las reuniones fueron tensas desde el primer momento. No hubo apertura real. Todo era formal, correcto, pero vacío. Sin intención de llegar a ningún acuerdo. Yo podía estar preparada, argumentar, proponer soluciones. No importaba. Ese proyecto ya estaba perdido desde el inicio. Y así fue. Las negociaciones no llegaron a ningún puerto. Cuando regresé a mi trabajo intenté explicar la situación, pero no sirvió. A las pocas semanas me despidieron por bajo rendimiento. Por no haber cumplido los objetivos. Sentí que el pasado me alcanzaba otra vez. Como si no importara cuánto me moviera, cuánto cambiara de ciudad, de gente, de rutina. Nada quedaba realmente atrás. Lo único que me tranquilizó un poco fue no haberme cruzado con Verónica. Estoy segura de que, si me hubiera visto, todo habría vuelto a estallar. Sé que el odio que siente por mí sigue intacto. Ahora estoy sin trabajo, en una ciudad que me costó mucho conseguir, con una sensación constante de retroceso. Como si todo el esfuerzo de estos años no hubiera servido de nada. A veces pienso que esto es una señal. No sé si creo en eso, pero no puedo evitar pensarlo. Como si Josué, desde donde esté, me estuviera haciendo pagar lo que hice. No con tragedias directas ni con violencia, sino quitándome, poco a poco, todo aquello que intento construir. No escribo esto para que alguien me tenga lástima. No la merezco. Solo necesitaba decirlo. Porque después de 2 años entendí algo que nadie me había dicho con honestidad: el tiempo no siempre sana. A veces solo te obliga a mirar lo que hiciste con más claridad. Y esa claridad puede ser lo más difícil de soportar. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.